Bien, vamos a comenzar. Sí, muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Es una bendición nuevamente estar compartiendo a través de Zoom estos estudios bíblicos que sabemos que son de edificación, son para enriquecer nuestra vida espiritual y procurar sobre todo acercarnos más a la fuente de gracia y de verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Pris, por favor, dirígenos en oración. Amén. Ok, buenas tardes. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por permitirnos nuevamente estar aquí, como cada lunes y miércoles, buscando de ti, aprendiendo cada día más de tu palabra. Te pido, Señor, de todo corazón que a través del hermano Edwin tú lo bendigas y que pongas en él las palabras para guiarnos esta noche y que todo lo que se ha dicho nos sirva de bendición, nos sirva como una guía y también nos sirva para uno acercarnos más a ti y también para uno compartirla con los demás y que también sea de bendición para ellos. Bendícenos, Señor, en esta noche, bendice nuestras familias, nuestros hogares. También te pido por la protección de cada uno de nosotros, de nuestros hogares y gracias, Padre, nuevamente por todo. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a continuar en esta noche hablando acerca de los sufrimientos del creyente. Es importante que tengamos presente que estamos puestos para eso, por el Señor. Para eso estamos, según la Biblia, para eso estamos. La Biblia dice que fue para eso que Dios nos llamó. En Primera de Pedro 2:21. Para eso fuimos llamados en el contexto de sufrir. Pero es importante que sepamos que los sufrimientos vienen es por causa de la justicia, por causa de nuestro Señor, por causa del reino. Ustedes seguro han escuchado el evangelio que dice, si tú vienes a Cristo, cesan todos tus problemas. Han escuchado eso, ¿verdad? Que ya no hay problema desde que venimos a Cristo. La Biblia nos muestra todo lo contrario. El evangelio verdadero, el evangelio de Cristo es que cuando venimos a Él, ahí inician esa gran batalla. Recuerden que son tres enemigos que tiene el cristiano. El mundo, el mundo se burla de nosotros, nos hace escarnio. Ustedes saben cómo es. El mundo vitupera a los creyentes, a los que tienen la vida de Cristo. Pero también tenemos otro enemigo que es la carne, o sea, nosotros mismos. La carne quiere llevarnos nuevamente a ese mundo de tinieblas y de pecado. Esa es la meta de la vieja naturaleza que hay en nosotros. Pero hay otro enemigo que ese es el más fuerte, que es Satanás, el diablo. Amén. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, desde que se produce, desde que se opera ese milagro en nosotros, por la gracia de Dios, empieza esa batalla, esa persecución contra nosotros. Amén. Yo les decía que en los años 90, cuando yo nací de nuevo, eh, se decían cosas que son muy diferentes a las que se enseñan hoy. En esa época se decía, si tú no estás sufriendo, si no estás padeciendo, si no estás pasando por tribulaciones, es porque no eres creyente. Ese es el evangelio correcto. Hoy en día es lo opuesto. Muchos dicen, no, ya Cristo padeció. Entonces, como Él padeció, ya nosotros no tenemos que padecer. Ese no es el evangelio de Cristo.
Recuerden lo que Cristo dijo en Lucas 9:23. Ese es un mensaje universal para todos aquellos que quieren correr en pos del Señor. Jesús dice ahí, y decía a todos, no dice a algunos, no, dice, y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Lo primero es negarse a sí mismo, negarse a la carne, no complacer los deseos de la carne, sino mortificar, como dice en la versión antigua, la carne, hacer morir la carne. Eso es lo primero, negarse a sí mismo. Y luego dice, toma tu cruz cada día. No dice hoy nada más o ayer, no. Dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el evangelio de Cristo. Y ese es el evangelio verdadero por toda la eternidad. El mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo, como dice 1 Corintios 2, que Pablo solamente predicaba una sola cosa, y era a Jesucristo crucificado. Jesucristo y la cruz de Jesucristo. Amén. Ese es el evangelio verdadero. Pero en ese camino, en esa caminata, en esa senda de dolor, en ese camino angosto, y le explicaba que la palabra angosto significa atribulado en el griego. En ese camino atribulado nos encontramos con aquel que es la fuente de toda gracia, de toda verdad, la fuente de amor. Amén. Recuerden que el Cordero de Dios, Cristo, siempre va camino al altar, camino a la cruz, a sacrificarse, a entregarse por otros. Entonces, cuando nosotros caminamos por ese camino, estamos caminando con Dios. Y Dios está caminando con nosotros. En eso que acabo de decir se define la palabra gracia. La gracia es Dios caminando con nosotros. Pero recuerden que la gracia solamente es otorgada. ¿A quiénes? Tanto Santiago 4 como Primera de Pedro 5 lo dice. La gracia es otorgada única y exclusivamente a los humildes. Y explicábamos que la palabra humilde en el griego es la misma palabra sufrido, atribulado, afligido. La palabra humillar y afligir es la misma en el hebreo. Amén. Entonces, una persona humilde es una persona sufrida. Pero lo más importante es que la gracia de Dios fluye a través de esa persona. Amén. Amén. Recuerden que somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de la justicia. Amén. Amén. Vamos a ver algunos puntos en esta noche, otros puntos. Lo primero es, sufrimos por causa del reino de Dios y su justicia. Esa es la causa. El reino de Dios es Cristo mismo. La justicia de Dios es Cristo mismo. Es por causa de Cristo nuestro sufrimiento. Amén. Es por causa de Él. Yo les di una tarea hace unas semanas que estudiaran a Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Si leyeron esos dos capítulos, ya ustedes aprendieron una verdad muy importante. Y es que el reino y el rey es una misma cosa en la Biblia. Amén. El reino y el rey es una misma persona, Jesucristo. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Esa es la promesa que Dios hace.
a aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Por causa de andar rectamente delante de Dios. Por causa de hacer lo que agrada a Dios. Son bienaventurados ellos, lo que significa que son muy pocos, porque la palabra bienaventurado significa alguien que es supremamente bendecido. Amén. Es una bendición suprema padecer persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si padecemos por causa del Señor, vamos a recibir esa gloria que es su reino eterno. Amén. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Somos tenidos por dignos de su reino si padecemos por él. Amén. Eso es lo que nos hace dignos. Amén. Amén. En Hechos 14:22, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Hechos 14:22, hemos hablado mucho de esta escritura, pero vale la pena leerla nuevamente. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Es necesario, no es algo opcional. Es necesario que a través, no de pocas, sino de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Hay que pagar un precio alto para entrar en el reino de Dios y para heredar ese reino. Amén. Y el precio que hay que pagar es la cruz. Sufrir, hacer lo que Cristo dice en el primer pasaje que citamos de Lucas 9:23. Amén. Negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz cada día. Amén. Ese es el precio. Pablo dice esto que leímos en Hechos 14:22 en el contexto que ya hemos estudiado. Él fue apedreado en Listra. Él fue dejado como muerto. Para ellos, él estaba muerto. Entonces, en eso lo rodean los discípulos y dice que rodeándole los discípulos, él se levantó. Amén. Ahí hubo como una especie de resurrección. Seguramente ellos se pusieron a clamar a Dios, a orar por ese padre espiritual, Pablo. Y en ese contexto él hace esa declaración. O sea, él lo vivió primero. Él lo vivió primero. Él fue apedreado. Y luego les dice, es necesario. Eso que ustedes vieron que yo sufrí a su momento, eso es necesario, dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Otro punto es una bienaventuranza padecer por el Señor. Es una bienaventuranza. Vamos a Santiago. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Priscila, por favor, léeme a Santiago 5:11. 5:11. Y Gris, tú vas a leer Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Amén. Dice Santiago 1:12. Escuchen. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense qué pasaje más precioso. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El varón que soporta la tentación. Aquellos que dan un buen testimonio de Dios en medio de la prueba. Cuando son tentados,
aquellos que manifiestan la mansedumbre y la humildad de Cristo en medio de las pruebas. No hacen ningún reclamo, no amenazan, como dice Primera de Pedro 2, que Cristo cuando lo maltrataban no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre. Entonces Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una bienaventuranza, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. La corona viene después del sufrimiento. Amén. Es como vemos en la vida de David. David fue coronado rey después de esos sufrimientos por los cuales él pasó. Primero esas batallas que libraba en el desierto, cuidando las ovejas de su padre, enfrentando osos, leones. Luego tuvo una gran batalla con Goliat, donde venció. Pero la mayor batalla de David comenzó en Primera de Samuel 18. Recuerdan que cuando Saúl regresaba, dice que salieron unas mujeres danzando y cantando. Y ellas decían en el canto, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. A partir de ahí dice que Saúl entró en celo contra David. Y dice que desde ese día en adelante, Saúl procuró el mal contra David. Y ya ustedes saben todas las ejecuciones que fueron desatadas contra David, donde el rey en varias ocasiones trató de enclavarlo con una lanza. Y esa persecución tenaz. Imagínense el rey, el jefe del ejército, el jefe de los cuerpos armados persiguiendo a David. Ya podríamos imaginar los sufrimientos, pero luego que él logró pasar eso por la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios nunca lo entregó a Saúl. Amén, Dios lo preservó. David fue coronado, como dice aquí en Santiago 1:12. Después que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido, escuchen esto, a los que le aman, a los que le aman. Amén. ¿Quiénes son los que lo aman? Aquellos que le obedecen, dice la Biblia en Juan 14:15. ¿Quiénes son los que le aman? Algo que todos sabemos en la práctica es que cuando uno ama a alguien, uno desea pasar tiempo con ese alguien. Amén. Eso pasa, por ejemplo, en el noviazgo. Cuando dos jóvenes se enamoran, están en el noviazgo, ustedes ven que en la práctica pasan muchísimo tiempo. Si están distantes uno del otro, ese celular vive descargado. Entonces, así mismo es con Dios. Si amamos a Dios, debemos pasar tiempo con Dios. Amén. Pasar tiempo en oración, en adoración, en alabanza, pero pasar tiempo también en la meditación de su palabra. Eso es amar a Dios. Amén. Entre otros detalles que la Biblia nos da. Amén. Entonces, es bienaventurado el varón que soporta la prueba. Amén. Porque él va a recibir una corona de vida. Amén. ¿Qué dice Santiago 5:11, Pris, por Mayor favor? cosa. Dice así, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces son bienaventurados los que sufren, dice Santiago. Son bienaventurados. Amén. Es una bienaventuranza. O sea, es una bendición suprema. Porque así como es el sufrimiento, así es la gloria. Pero la gloria supera. Amén.
como dice Romanos 8:18, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Esa gloria es muy, pero muy grande. Amén. Muy grande. Dice Isaías 45, porque se manifestará la gloria de Jehová. Y escuchen, y toda carne juntamente la verá. Va a ser tan grande, tan glorioso, que toda carne verá esa gloria. Y recuerden que Romanos dice que esa gloria será manifestada es en nosotros. Romanos 8:18. Amén. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Llena, repleta, completa. Amén. Como un vaso cuando se rebosa de agua. Amén. Eso es lo que espera a la iglesia del fin. Amén. La iglesia del fin. Entonces, el Señor, el taller, el entrenamiento del Señor es este. Dios nos entrena es a través de las pruebas y tribulaciones para luego entrarnos, meternos en esa gloria. Amén. Amén. Aquí habla de Jod. De Jod vamos a hablar la semana que viene, y Dios quiere. Amén. De él vamos a hablar, de este hombre tan precioso, Jod, quien era un hombre perfecto, un hombre íntegro. Amén. Y la Biblia dice que él perdió toda su hacienda. Era un hombre riquísimo. Él perdió primero toda su hacienda, luego perdió a sus hijos, luego perdió su salud. ¿Y saben qué fue lo último que perdió? A su mujer. Recuerden lo que ella le dijo cuando él estuvo en esa aflicción. Aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. No creo que esa haya entrado al reino. Amén. Entonces fue muy grande la aflicción de Job. Por eso el Espíritu Santo hace mención de él aquí en Santiago 5:11. Amén. Amén. Es un personaje muy, pero muy precioso. De él hablaremos la semana que viene. Amén. Entonces, son bienaventurados los que sufren, los que padecen por causa del Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:14? Gris, por favor, Gris. Primera de Pedro 3:14. Sí, dice así. Primera de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino os conturbéis. Amén. Amén, amén. Otro énfasis ahí, el apóstol Pedro vuelve y dice que somos bienaventurados si alguna cosa padecemos por causa de la justicia. Amén. Pedro escuchó ese sermón de Cristo, esa palabra de Cristo en Mateo 5, ¿recuerdan? En el sermón del monte, donde Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Él aprendió de su maestro esa verdad. Amén. Entonces son bienaventurados ellos. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Yo leí ese pasaje de la versión antigua de 1909, porque esa es la traducción correcta de ese pasaje. Amén. Entonces ahí vemos cuál es la causa por la cual somos vituperados por el nombre de Cristo. ¿Cuál es la causa?
Dice, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Debemos tener presente que cuando el Señor se manifieste, cuando su gloria se manifieste, como dice la Biblia, habrá grandes persecuciones. Amén. Recuerden que la persecución se desatará con mayor ira cuando Dios se manifieste en esos hombres y mujeres que Él está preparando en estos últimos tiempos. Cuando Él se manifieste en su iglesia. Amén. Será desatada una gran persecución. Amén. Pero Dios le dará la victoria a esos siervos de Él. Amén. Recuerden, si somos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Dice, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Amén. Su gloria y su Espíritu, amén, reposan sobre nosotros. Eso es lo que el enemigo odia en nosotros, la vida de Cristo. Amén. La belleza de Cristo en nosotros. Amén. Eso es lo que él aborrece, lo que envidia, porque recuerda su caída. Él una vez estuvo en la gloria y la perdió. Amén. Amén. Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, la gloria es mayor porque el reino de Dios es mayor que ese sufrimiento. Amén. Amén. Entonces son bienaventurados ellos, los que padecen persecución, porque tienen un gran galardón, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es Cristo mismo, como hemos enseñado. Amén. Él es nuestra herencia, Él es nuestra heredad. Recuerden que Dios mismo es la heredad de los sacerdotes. Y la Biblia dice que somos llamados reyes y sacerdotes. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice esa verdad. Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Amén. Entonces Dios mismo es la heredad de esos sacerdotes de él. Amén. Dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, por mi causa, amén. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Ahí el Señor pone de ejemplo a los profetas que fueron antes de nosotros, los profetas del Antiguo Testamento. Ellos padecieron por hacer lo bueno, por hacer lo recto. Amén. Entonces, es difícil, es difícil vivir este mensaje, bien difícil, pero el Señor nos dará la gracia. Amén. Nos dará la gracia. Si está padeciendo por causa de la justicia, ánimo, Dios a su tiempo te hará levantar la cabeza, como lo hizo con Joaquín. Recuerdan en Jeremías, al final, dice que el rey que vino después de Nabucodonosor alzó la cabeza de Joaquín y lo exaltó. Amén. Y puso su trono sobre el trono de todos los reyes de Babilonia. Amén. Él fue exaltado después de haber sido sometido a ese sufrimiento, como lo es la cárcel, estar preso. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver un último punto en esta noche y vamos a hablar de eso en la semana que viene, si Dios quiere. A la gloria precede el sufrimiento. Ese es el último punto que vamos a ver. Amén. Hoy. A la gloria precede el sufrimiento. Y vamos a ver en la semana que viene 3 hombres
Tres hombres que nos sirven de ejemplo de esto. Tres hombres que fueron molidos, que fueron afligidos, personas que sufrieron grandemente, pero ellos fueron exaltados a la gloria. Amén. Vamos a ver tres hombres la semana que viene. Si es posible, ustedes van a repasar la vida de José, la vida de David y la vida de Job. Vamos a hablar de ellos la semana que viene. Amén. Amén. Entonces, en Romanos 8:17, yo voy a leer algunos versículos aquí. Romanos 8:17 y 18, y luego voy a leer Romanos 8 también, los versículos 35 al 37. Amén. Entonces, una de ustedes, Pris, tú vas a leer Colosenses 2:15, Colosenses 2:15, y Gris Niova va a leer Apocalipsis 21:7, cuando yo les dé la palabra. Amén. Dice Romanos 8, versículos 17 y 18 primero. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuchen, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos hijos. Esa es la mayor gloria que tenemos, que somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios significa que lo tenemos todo. Amén. Recuerden que los hijos de Dios son los herederos de Dios. Imagínense, ¿qué más necesita uno? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Amén. Lo bueno es que cuando padecemos, no estamos solos. Cuando vamos camino al Gólgota, camino a la cruz, no estamos solos. Dios siempre va con nosotros. Amén. Es juntamente con Él, como dice aquí, que nosotros padecemos. Si es que padecemos juntamente con Él, pero también es juntamente con Él que somos glorificados. Amén. Juntamente con Él, en unión con Él. Amén. Adheridos a Él. Amén. Qué glorioso esto. Me gustaría que lea, no sé si su ley que está por ahí, un pasaje antes de continuar con Romanos 8. Sí, varón. Isaías 63. Isaías 63, versículo 9, por favor. Pues bien, ánimo, si padecemos, es juntamente con el Señor. Yo les decía en una clase que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, cuando Cristo pasó por esa gran tribulación en la cruz, hay una cosa que la Biblia nos muestra, y es que Dios estaba en Cristo en ese momento. El Padre nunca lo dejó como enseñan algunos. Pero dirán, no, pero la Biblia dice que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Ustedes saben por qué Cristo dijo eso? Porque su sufrimiento fue tan grande que él sintió que estaba solo, pero él no estaba solo. Fue como hombre, como ser humano, que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay una palabra que el Señor dijo hace años, y es que va a llegar una etapa en que nosotros vamos a creer que Dios está lejos de nosotros, pero ahí es cuando está más cerca de nosotros. Y eso se cumplirá cuando estemos en grandes tribulaciones. Eso se cumple cuando estamos en medio del valle de prueba, en medio del valle del dolor. Ahí es donde se cumple eso, esa palabra dada por el Señor.
Va a llegar una etapa que ustedes van a creer que yo estoy lejos de ustedes, pero ahí es cuando yo estoy más cerca. Amén. Recuerden, si padecemos es juntamente con Él. Amén. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. ¿Qué dice Isaías 63:9? Zuleika. Espérate. En toda angustia, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es claro, Isaías. ¿Quién dice ahí que fue angustiado, que fue afligido, que sufrió en toda angustia de ellos? Dice, en toda angustia, en toda tribulación de nosotros. Dice, Él fue angustiado. Él sufre juntamente con nosotros cuando estamos en el valle de la sombra de la muerte. Él sufre con nosotros. Él no nos deja, no nos desampara. Amén. Dios no desamparó a su Hijo en la cruz. Como dice Isaías, mas Jehová cargó en él, Jehová el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y eso fue en la cruz. Amén. Segunda de Corintios 5:19, anótelo, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo ahí en esa cruz, reconciliándonos con Él. La reconciliación se llevó a cabo fue en la cruz, según Romanos 5:10. Amén. Entonces Dios estaba ahí, el Padre, y también el Espíritu Santo. Recuerden Romanos 9, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice que Cristo se ofreció a Dios mediante el Espíritu eterno. Él se ofreció a Dios mediante el Espíritu eterno. O sea, la Trinidad estuvo en esa obra, en esa gran obra salvífica que fue llevada en la cruz. Pero ¿cómo es posible que la obra más grande del Señor de todos los tiempos es y será por siempre la cruz? Esa es la obra más grande de Dios, la cruz. La creación fue fácil. Solamente daba una palabra, la creación revela su gloria. Con solamente una palabra que Dios daba, iba creando y creando. Pero en la cruz Él tuvo que sufrir la kenosis, el vaciamiento. Él se vació de sí mismo. Él se despojó de sí mismo. Él dejó a un lado sus prerrogativas divinas. La cruz es la humillación de Cristo. Esa es la obra más grande de Dios. Amén. Dios hacerse hombre. Es como si un hombre se hiciera una hormiguita. Amén. No tiene comparación eso, porque Dios es eterno, es infinito. Pero por poner un ejemplo, entonces Dios sí estaba ahí. Como dice Isaías 63, en toda angustia de ellos, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Amén. Dios padece juntamente con nosotros. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. No se compare el sufrimiento con la gloria. La gloria excede. Amén. La gloria es mucho, mucho mayor. Amén. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y ahí menciona una serie de cosas. Tribulación o angustia, todo lo que estamos hablando. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿qué dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque en medio de esa angustia, de ese sufrimiento, Dios está juntamente con nosotros. Amén. El Señor no nos deja, Él no nos desampara. Amén. Somos sus hijos y por siempre estamos y estaremos por siempre con Él. Amén. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Creo que se lo asigné a Pris. Dice así, varón. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo venció, Él triunfó sobre los enemigos espirituales, Satanás y su ejército de ángeles caídos y demonios. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Esa es la batalla, como hemos enfatizado, más grande que se ha librado en la historia del universo. Amén. Entonces, en esa batalla estaba Dios ahí con Cristo. Amén. Dándole la victoria. Por eso Él triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Apocalipsis 21:7, ¿qué dice? Creo que lo tiene Gris. Sí. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La Amén. gloria más grande, como hemos dicho, es llegar a ser un hijo de Dios, un hijo maduro de Dios, alguien en quien el carácter, la vida misma de Cristo está formada plenamente. Esa es la mayor gloria. Amén. Y ahí dice que ellos son los vencedores. Ellos son los que van a vencer, así como Cristo venció en la cruz. Amén. La victoria es en la cruz, en la cruz, en la cruz. Y vemos que en el Apocalipsis 12 habla de una batalla final, en la cual está la iglesia del fin en una batalla contra Satanás y sus ángeles caídos. Y dice que ellos le vencieron. Ellos le vencieron por medio de tres cosas. Ellos le vencieron por medio de la sangre del cordero. Eso habla de la cruz. Amén. Sacrificio de Cristo. Pero dice también por medio de la palabra de su testimonio. Y finalmente dice, y ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. Amén. O sea, la cruz, no amaron sus vidas hasta la muerte. Eso es la cruz. Amén. Morir diariamente a lo que somos. Ahí es donde está la victoria en la cruz. Entonces, el que venciere heredará todas las cosas. Los vencedores obtienen esa victoria en la cruz. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cristo nos dejó como precursor nuestro. Él nos dejó ese camino para que sigamos. Ese camino de la victoria, el camino del triunfo, que es la cruz. Amén. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, es momentánea la tribulación y leve también,
Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso hace la tribulación en nosotros. Esa tribulación momentánea va formando la vida de Cristo en nosotros. Ese excelente y eterno peso de gloria que es la vida de nuestro Señor. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres son los humildes, los necesitados, los afligidos, aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Amén. Aquellos que reconocen su gran necesidad de Dios. Esos son los pobres en espíritu. No está hablando de una pobreza material. No, la Biblia no se refiere a eso. La Biblia se refiere a una pobreza de espíritu, una pobreza, una necesidad de Dios constante. Todos los hombres de Dios fueron hombres pobres en espíritu. Amén. Aunque fueran ricos materialmente, pero eran hombres pobres en espíritu. Como Abraham, la Biblia dice que era un hombre riquísimo en Génesis 13. Él era riquísimo, tenía muchísimos bienes, pero también la Biblia nos muestra que era un hombre pobre, un hombre necesitado, un menesteroso delante de Dios. Amén. Alguien que reconocía su necesidad de Dios. Amén. Entonces ellos son bienaventurados, esos pobres, esos humildes. De ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces a la gloria precede la humildad. Amén. Entonces, segunda de Timoteo 2:12 dice, segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con él. Entonces, para reinar con él hay que sufrir. Antes de ascender al trono, primero es necesario el sufrimiento. A la gloria precede el sufrimiento. Amén. A la gloria precede la humildad. Amén. Vamos a leer dos proverbios. Dos proverbios. Pris, tú vas a leer Proverbios 15:33. Y Zuleika va a leer Proverbios 22:4. Amén. Proverbios 15:33. Y luego Zuleika, Proverbios 22:4. Dice así, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Él dice honra, pero el hebreo dice kabot, que es la palabra hebrea que significa gloria. Amén. O sea, lo que dice es, y antes de la gloria está la humildad. Amén. La humildad también habla de aflicción. Amén. Es la misma palabra, humildad y aflicción. Entonces, antes de la gloria es la humillación, la aflicción, las tribulaciones. Proverbios 22:4 también lo dice de una manera muy preciosa. Proverbios 22:4, ¿qué dice? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, la remuneración de la humildad, o sea, de la aflicción, del sufrimiento, la remuneración de sufrir es, dice, riquezas, honra y vida. Pero en realidad es riqueza, gloria y vida. Amén. Riquezas, gloria y vida son la remuneración de la humildad. Entonces, si nos sometemos en la gracia de Dios al sufrimiento, a las aflicciones, vamos a recibir riquezas eternas, riquezas gloriosas. Amén. Eternas en los cielos. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si quieren participar, si tienen algún comentario, algo que agregar.
Si no es así, entonces vamos a despedirnos en oración. Creo que fue a Gris que yo le asigné la oración final. Amén. Me parece que fue a Gris. Sí, sí, fue a mí. Lo que pasa es que entré a un lugar más calmado porque tengo gente aquí, mis hermanos. Entonces, por eso, bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo juntos. Te pedimos, Señor, que los frutos de nuestra reunión sean bendecidos y sobre todo podamos aplicarlos y aprender de ellos, pero sobre todo enseñar a otros. Permítenos, Dios, que te honremos en todo momento y en todo lugar y que nuestra fe cada día sea más fortalecida, Padre Celestial. Te agradezco y te agradecemos también todos por todo lo aprendido hoy. Te agradecemos por la vida de Omar, que saca un tiempo para compartir sus enseñanzas con nosotras, todo lo aprendido en él para transmitirlo a nosotras, Señor. Impúlsanos a seguir creciendo y anímanos a buscarte más, Señor, en tu inmenso amor. Gracias y ayúdanos a caminar en obediencia. Te pedimos que guíe nuestros pasos, que nos guardes en cada momento a nosotros y a nuestra familia. Y sobre todo, Padre, concédenos paz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima clase, si el Señor así lo permite. De verdad ha sido una bendición compartir con ustedes este Gracias. estudio. Amén. Buenas Muchas noches. bendiciones a todos y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye.